Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de la Yau veremos el tema de la Yau y el Ruach devorador. ¿Cuáles son los demonios que se consumen tus bienes? ¿Cuál es el significado de la apertura de la casa abrámica? ¿Qué tiene que ver el número 13 en todo esto? Y finalmente veremos un rápido vistazo al libro de Revelaciones. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos definiendo el tema. Hoy estamos en el turno del Cohen de la Yau, un nombre hebreo que viene de la raíz Dalá, que significa el más pobre. Entonces, en esta primera parte hablaremos de la pobreza, más precisamente del Ruach que causa la pobreza. ¿Sabía usted que la pobreza es causado por un Ruach demoníaco? Así es. Y mientras vamos avanzando en la enseñanza se darán cuenta. Es importante aclarar que cuando damos este tipo de enseñanzas, siempre es importante decir a las personas que Yahweh no te quiere pobre. Ahora, tampoco vamos a decir que te quiere rico. La riqueza es un don de Elohim y no todos pueden llevar riquezas. Hay mucha gente que se pierde cuando le llueve el dinero. Se apartan del Creador. Entonces, no todos pueden recibir el don de las riquezas. No obstante, el Tanakh ubica 3 niveles financieros. Número 1, escasez, ruina, miseria, pobreza. Ese es el nivel más bajo. Número 2, la suficiencia. Este es un nivel intermedio que quiere decir que no te falta y no te sobra. Número 3, el nivel de la abundancia. Si usted lee el Tanakh de tapa a tapa, va a encontrar estos 3 niveles financieros. Las personas que viven en la pobreza y algunos en extrema pobreza, a veces no tienen ni para comer, a veces se quedan tan pobres que solo comen una sola vez al día. Ese es el nivel más bajo. Estar en ese nivel es estar bajo maldición. Y aquí hacemos una aclaración. La pobreza es una maldición. Si no me cree, entonces lea Devarim capítulo 28. Ahí dice claramente que la pobreza y la escasez es una maldición que te llega como consecuencia de haber abandonado a Yahweh tu Elohim. Entonces Yahweh no te quiere en la pobreza, no te quiere en la miseria o escasez, mínimamente te quiere en la suficiencia. El nivel de abundancia son ligas mayores y generalmente está reservado para unos cuantos. Vivir en abundancia es consecuencia de muchas cosas, entre ellas ser generoso. Esa es la puerta que abre a una bendición material y Harruajín, la generosidad. Pero al menos Elohim te quiere en la suficiencia, que tengas para comer al menos. Pero no te conformes. Escuchen el siguiente dato interesante. Existe un Ruach de pobreza. ¿Cómo? ¿La pobreza es un Ruach? Sí, es un demonio y ya tiene nombre. Todos los demonios que trabajan en la pobreza devoran las cosas materiales. Uno de ellos es el devorador que se menciona en Malaquía capítulo 3. Otros son los demonios llamados la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estos ruajín forman parte del ejército que muchas veces Yahweh envía. Recuerden que Elohim genera todas las cosas y eso incluye la riqueza y la pobreza. Si tú vives en obediencia a tu Creador haciendo su voluntad, Él levanta un cerco de protección alrededor de tu casa, tal y como lo menciona el libro de Job capítulo 1. Entonces, una persona que está en obediencia y vive irreprensible, mínimamente es llamada para vivir en suficiencia, nunca en pobreza, nunca en miseria. Pero si eres rebelde y no quieres sujetarte a Yahweh, entonces tus transgresiones te van a hundir en la completa miseria. Existen ciertas transgresiones que llevan más rápidamente a la ruina y vamos a enumerarlos. Número 1, la deshonra a los padres. Las personas que tienen problemas con sus padres siempre van a caer en el foso de la miseria. Hasta que no arregles los problemas con tus papás, siempre vas a vivir en pobreza y miseria. Nunca te va a ir bien. Número 2, la desobediencia a las autoridades.
autoridades. A eso se le llama rebelión. Toda persona que tenga problemas con las autoridades, Yahweh le llama rebelde, y la rebelión siempre lleva a las personas a vivir en tierra seca y tránsida sin aguas. Número 3. Transgresiones ocultas, especialmente sexuales. Toda persona que esté sumergida en transgresiones sexuales nunca va a estar bien, siempre va a vivir en miseria. Número 4. La falta de perdón. Eso es otra falta que arruina la vida de la gente. Recuerde que donde existe falta de perdón y amargura, Hasatán trabaja a sabor y placer. Número 5. Aquellas personas que robaron. Esas personas que no pagan. Aquellas personas que se esconden cuando deben dinero. Esas personas rateras que no quieren restituir, al final terminarán en la miseria y la ruina total. Restitución quiere decir que tú devuelves lo que te choreaste. Eso no lo hace nadie sino aquellos que verdaderamente conocen a Yahweh su Elohim. Zaqueo, cobrador de impuestos, restituyó 4 veces lo que había robado. Por eso Yahshua dijo: ha venido la salvación a esta casa. Hay muchos aquí que son creyentes, pero en su vida vieja robaron mucho, no han restituido. Algunos dicen: ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. No. Eso es tu verso personal, pero no es escritural. No sé qué tipo de Tanaj tendrás. Entonces, aquellos ladrones que no restituyen se irán directo a la miseria. La sexta razón por la que vives en miseria: no te interesa estar en las cosas de Yahweh tu Elohim. Ahora vamos a hablar del Ruach que está detrás de la pobreza. Vamos a ir a Devarim 15 para hacer algunas conexiones. En primer lugar, ¿cuál es la razón primordial para vivir en miseria? La transgresión. Un momentito, ¿estás diciendo que soy un transgresor? A lo mejor tú no, pero tu pobreza es consecuencia de la transgresión. Quizá tú ya no seas un transgresor, pero posiblemente fueron tus padres o tus ancestros. ¿Cómo es esto? Quizá tu padre era un borracho, quizá tu madre era una mujer de la calle. Tú podrías haber llegado más lejos, pero no lo hiciste, porque las transgresiones de tus padres te impidieron progresar. Por otro lado, cuando una persona pasa más de una generación en cierto estilo de vida, será más difícil que salga mentalmente hablando de ese estilo de vida. En otras palabras, si usted desde que tiene uso de razón ha vivido en condiciones de pobreza, escasez y ruina, muy probablemente en este momento que usted tiene 30 o 40 años, usted está acostumbrado a eso. Pero si a eso le agregas que tus padres, tus abuelos o tatarabuelos vivieron también en miseria, entonces ya es un problema muy serio. Y a muchas personas el ruach de la pobreza los tiene cautivos en su mente. Recuerden que son pocos los que llegan a ser ricos según Elohim. Es un don ser rico cuando Yahweh te da riquezas y los disfrutas. Pero cuando el mundo te da riquezas, no disfrutas nada de esas riquezas. Te enfermas o mueres antes de tiempo. Entonces repito, si tú tienes problemas de escasez, de ruina, de miseria, eso no es de parte del Creador. Por tanto, podemos decir que las personas con mentalidad de pobreza tienen dos pensares. Número 1, una persona con mentalidad de pobreza cree que todo es gratis, cree que todo se lo tienen que dar gratis. Pero pregunto, ¿la salvación es gratis? No. ¿Quién murió? Fue Yahshua HaMashiach. Tú y yo no pagamos el precio, pero alguien tuvo que morir y pagar ese precio alto. Entonces, ni la salvación es gratis porque Yahshua te compró a un precio elevadísimo. Entonces, cuando una persona tiene un ruach de pobreza, generalmente piensa que todo lo va a obtener gratis. Y es por eso que vemos a personas que se ofenden. Esas personas dicen: a mí me deben ayudar, a mí me deben donar y lo debo recibir porque debe ser gratis. Ese es el pensar de las personas que tienen un ruach de pobreza. Pero nada es gratis. Incluso esta transmisión no es gratis. Tú no lo pagaste, pero alguien tuvo que pagar el internet, la luz, el agua, el tiempo, etc. Nada es gratis, todo cuesta. El segundo pensar que tienen las personas con ruach de pobreza
es que cuando generalmente les toca dar, lo hacen con dolor. Ayudan a los demás, pero les duele. ¿Qué dice la Escritura? Hay más alegría en dar que recibir. Generalmente el que tiene mentalidad de pobreza siempre extiende la mano para ver qué le dan. Pocas veces o casi nunca suelta la mano para dar algo. Raras veces ayuda a un necesitado que está en una condición peor que él. Esos dos pensares de miseria bloquean la mente de las personas. En cambio, aquellos que viven conforme a la voluntad de Yahweh aprenden a ser generosos pese a la condición en que están viviendo. Ellos saben que todo cuesta, que hay que pagar un precio por todo. ¿Sabía usted que existen personas que no quieren pagar un precio? Por eso no trabajan. Prefieren seguir pidiendo limosnas en las calles y las plazas. No quieren pagar un precio. Tienen una mentalidad caída. Ellos dicen: así estoy bien, con que termine el día comiendo algo es suficiente. Pero lo repito, eso es una maldición. Siempre vas a tener que pagar algo, quieras o no quieras. Aquel que está estudiando en este momento tiene que pagar algo. Mínimo si tú estás en una escuela o universidad pública, tú vas a tener que pagar con tu sacrificio. Ponerte a estudiar horas y horas mientras los demás están jugando Nintendo. Otros se divierten, pero tú estás haciendo tu tarea. Todos tenemos que pagar un precio si queremos obtener algo en la vida. Lo mismo pasa con nuestra salvación. Mientras otros están de pachanga, nosotros estamos esforzándonos en no pecar y hacer la voluntad de Yahweh Elohim. Ese es el precio, no es gratis la salvación. Entonces el problema es que una mentalidad de pobreza te impide experimentar una bendición. Por eso Elohim tiene que renovar primero tu mente. Si tus padres fueron personas que vivieron en la miseria, tú no tienes por qué ser como ellos. Devarim 15 del 1 al 2 nos dice: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo, o a su a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahweh. Este verso nos enseña que Yahweh no planificó que existiese pobres en el mundo, mucho menos en su pueblo. Cada 7 años Yahweh demandaba que su pueblo perdonara las deudas económicas. Si todos aplicaran este principio, la pobreza de la tierra desaparecería. Pero como la mayoría, el 99.9%, honra a su Dios llamado Colque, hay miseria por todos lados. Ahora bien, les voy a demostrar que viviendo una vida perdida, aunque tengas mucho dinero, lo vas a perder todo. Los demonios de pobreza, miseria y ruina se van a devorar toda tu riqueza. Entonces vamos a hablar específicamente de estos ruajim que roban, destruyen y dejan a la gente al borde de la muerte. Vayamos a Lucas capítulo 15. Ahí nos cuenta la historia de 2 jóvenes. El texto nos dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ese padre que repartió bienes simboliza a Yahweh. Desde que nacemos traemos una repartición de bienes. Todos nacemos con la capacidad de recibir una herencia. Todos. Algunos lo reciben antes, otros después, dependiendo de tu línea generacional. Así que Elohim representa a este padre de familia. Les repartió los bienes a sus 2 hijos, no muchos días después, dice la Escritura. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Apartarse de Yahweh, apartarse de la casa es maldición. Este hijo menor no tenía por qué irse de su casa. Según la cultura hebrea, solo salían de casa los que se casaban. No es como ahora, que tu hijo de 18 años dice que va a rentar un apartamento
momento, que ya quiere hacer su vida solo. Mentira. Tu hijo quiere libertinaje para que nadie le diga nada. Por eso quiere irse de tu casa, porque no le gustan las reglas, no le gusta que le digan lo que está mal. Y cuando una persona sale así de su casa, no sale con bendición, sino con maldición. De antemano, las personas que salen antes de tiempo de su casa, antes de casarse, no les puede ir bien en la vida. Así que en la cultura hebrea nadie puede salir de la casa de sus padres hasta el día que se case. Así pues, el hijo menor era un rebelde. Ponga mucha atención porque le estoy dando características claves. Cuando uno comienza a vivir perdidamente, va a perder todo lo que Yahweh le dio, pero hay ciertas transgresiones que aceleran la pérdida. Una de ellas, deshonrar a los padres. Shemot 20:12 dice claramente: honra a tu padre y tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Una persona que tiene mala relación con sus padres no le puede ir bien materialmente y jaruajinmente hablando. Yo no sé cómo existe personas que dicen que están caminando con Elohim y no le hablan a sus padres. Tú estarás caminando con Hasatán, pero no con Yahweh Elohim. Si tú me dices que amas a Yahweh, pero no amas a tus padres, yo dudo que sea el Elohim del Tanakh a quien tú amas. Así que este joven rebelde, que era el hijo menor, sale de su casa. Si tu hijo se fue de la casa y tú dices, no ha vuelto, seguramente le está yendo bien. Mentira, pura apariencia. La debe estar pasando muy horrible, porque salió mal de su casa. Algunos dirán, no, yo soy un padre moderno, yo le di chance para que se fuera. ¿Qué tipo de padre eres? No creo que seas un auténtico creyente. Eres un padre mundano y no un Yasharelín, porque no hay nada mejor y no hay un mejor lugar para los hijos que crezcan al lado de sus padres y luego salgan únicamente para casarse. Y no es mi invento, no es tradición de hombres, es lo que dice el Tanakh. Tus hijos no se pueden ir antes de tiempo, salvo que quieran irse para hacer de las suyas. Así que este joven se fue y luego dice, no muchos días después, así es, no muchos días después la gente se pierde. Luego nos dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ponga mucha atención, cuando la gente está operando en rebelión, en desobediencia, en deshonra a los padres, no es necesario que venga una crisis. Quítate la idea, varón o mujer, de que tus problemas económicos son por crisis económica nacional. Fíjese usted lo que dice el Tanakh. Dice que vivió perdidamente y lo malgastó todo. Después vino una gran hambre en esa ciudad. No fue al revés. Porque muchos dicen, es que hay inflación, hay escasez, ya subió el dólar, la gasolina y los productos alimenticios están caros. No. Este joven, por su comportar personal, por su manera de vivir perdidamente, lo perdió todo. Y después vino el hambre. No fue al revés. No es que vino el hambre y luego después lo perdió todo. No, amigo, no confundas las cosas. Los hijos de Elohim no somos para decir, es que el mundo está de cabeza, es que la condición económica de mi país está mal. No es la causa. Más bien debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo como a Yahweh le agrada? ¿Estamos honrando a los padres? ¿Estamos en rebelión o en obediencia? Así venga bonanza, así venga tiempos de prosperidad, si estás mal con tu Padre Celestial y con tu Padre terrenal, si no tienes freno y vives perdidamente, no necesitas una crisis económica para estar en miseria. Tú siempre estarás mal. Ahora vamos a conectar algo interesante. Vayamos al libro de Malaquía. Malaquía 3:10 nos dice, traed todos los
vosotros maserin al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh Sebaot, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Claramente vemos por el texto que el pueblo había desobedecido algo, por eso estaba cerrado el cielo. Estoy hablando de que siempre la desobediencia, la rebelión, nos lleva a consecuencias fatales, especialmente a pérdidas materiales. Ahora escuche muy bien el siguiente dato clave. Mira lo que dice el verso que le sigue. Reprenderé por vosotros al devorador. Para aquel que es racional y lógico va a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Devorador, ¿a qué se refiere el Tanakh? A un demonio. Ese es uno de los demonios que lleva a la gente a la pobreza. Aquí se le llama Ruach devorador. Y cuando tú estás en desobediencia no puedes ni siquiera echarlo fuera. Pero cuando tú estás en obediencia a Yahweh, cuando tú te estás esforzando por hacer su voluntad y su Ruach te guía y te gobierna, entonces tenlo por seguro que tienes toda la autoridad para echarlo fuera. Y no es que tú vas a echarlo fuera, sino el Ruach de Yahshua que vive en ti lo va a hacer. Por eso dice el Tanakh, reprenderé por vosotros al devorador. Pero el requisito es que vivas una vida irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que siempre estás a cuentas con Yahweh. Y cuando vivas de esa forma, ningún demonio te podrá resistir. Luego dice, el devorador no os destruirá el fruto de la tierra. Es decir, tu trabajo, tus esfuerzos que haces en tu trabajo, el devorador no lo podrá destruir. Luego dice, ni vuestra vid en el campo será estéril. Es decir, cuando comiences un negocio no será estéril, se va a multiplicar, va a dar luz otro trabajo. En tu empleo no te vas a estancar, vas a prosperar. Luego dice, y todas las naciones os dirán dichosos, porque seréis tierra deseable. Noten muy bien que la bendición material de Yasharel tenía que ver con su tierra. Tu tierra es el lugar de tu trabajo y tu tierra eres tú. ¿Qué somos nosotros? Polvo de la tierra. Por ende, la bendición es para nosotros y sobre el lugar de nuestro trabajo. Entonces, cuando una persona estaba en obediencia y no en rebelión, cuando digo rebelión hablo de la primera rebelión. Usted debe saber que la mayoría de las personas pueden caer en rebelión, porque rebelión quiere decir levantarse contra las autoridades, sean en tu casa, sean en la escuela, sean en el trabajo. La rebelión no solo tiene que ver con desobedecer y ser terco. Rebelión tiene que ver con deshonrar las autoridades. ¿Quién fue el primer rebelde del universo? Luzbel. ¿Contra quién se rebeló? Contra la máxima autoridad del universo, que es Yahweh. Una persona rebelde es aquella que está mal con las autoridades. Llámese tus padres, llámese tus maestros en la escuela, llámese el policía de tu barrio, llámese el instructor o proclamador de la asamblea, llámese tu jefe, etc. Siempre que estás en desobediencia y altivo contra las autoridades, estás en rebelión. Y el Tanakh dice en el Tehilim 68 que los rebeldes habitarán en tierra seca. Ahora bien, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si nosotros vivimos en obediencia a Yahweh Elohim, podemos tomar autoridad sobre los demonios, oruga, saltón, revoltón y langosta. Y en términos generales, todo Ruach devorador, todo. Pero si somos rebeldes, entonces estos demonios nos van a revolcar de cabeza. Entonces, enumeremos las 7 transgresiones que cometen las personas y luego caen en miseria. Número 1, la deshonra a los padres. Número 2, la desobediencia a las autoridades. Dicho de otra forma, la rebelión. Número 3, transgresiones escondidas. Ahí se encuentran todas las transgresiones sexuales, llámese fornicación, adulterio, aborto, homosexualidad, lesbianismo, etc. Todas estas transgresiones se cometen a escondidas y algunos pierden la vergüenza y lo practican en público. Todo eso más temprano que tarde te llevará a la miseria. Por ende, si quieres
quieres librarte de los demonios que causan miseria, tienes que confesar todas esas transgresiones a Yahweh y apartarte de ellos. Número 4. Vas a caer en miseria si eres una persona que no perdona. O dicho de otra forma, eres una persona rencorosa que guarda amargura en su corazón. Esas personas siempre vivirán en una condición miserable, tanto material como en sentido haruajín. Si te has peleado con tu esposo, con tu esposa, con tus padres o con tus ajín, pídeles perdón y ponte a cuentas con ellos antes que el devorador te deje en completa miseria y pobreza. Número 5. Vives en pobreza porque has robado. Es decir, toda persona que choreó algo de su prójimo y no ha restituido los daños. También vas a pasar por escasez o ya estás pasando por ella. Si tú has robado algo a alguien, tienes que restituirlo 7 veces. Proverbios 6:31 lo dice claramente. Si le robaste una vaca a tu prójimo, ahora vas a tener que devolverle 7 vacas. Si no lo haces, el demonio llamado miseria estará a tu diestra. Número 6. Vives en pobreza porque seguramente no tienes cuidado en las cosas de Yahweh tu Elohim. Estas son las 6 razones principales por las cuales las personas viven en pobreza, miseria, escasez y derrota. Pero existe una 7ª razón que es mucho peor que las anteriores, por la cual posiblemente estés viviendo en miseria. ¿Cuál es esa 7ª causa? Las maldiciones que pronunciaron tus padres o tus antepasados. Por ejemplo, muchos padres maldicen a sus hijos diciendo: eres un maldito, eres un inútil bueno para nada, maldita la hora en que naciste. Las personas que lanzan esas maldiciones terminan afectando a sus hijos y el ruach de la miseria se apodera de toda esa familia y no le permite vivir en abundancia. Los hijos se esfuerzan por progresar y salir adelante, pero siempre terminan fracasando. ¿Por qué? Las maldiciones de sus padres los alcanzaron. La única forma de romper esas maldiciones es haciendo teshuvá. Esas maldiciones no se van a romper jamás, no importa que vayas a un brujo, hechicero, yatiri, chamán, nada. Esas maldiciones no se rompen sino cuando decidas regresar a Yahweh tu Elohim. Por tanto, estos demonios devoradores no te dejarán en paz hasta el día que regreses a Yahweh. Devarim 28 dice claramente: si te apartas de Yahweh tu Elohim, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldito será tu masa, maldito será tu entrada y maldito tu salir, hasta el día que vuelvas con todo tu corazón a Yahweh tu Elohim. Estas palabras son algo fuertes, pero es la verdad. Yahweh quiere lo mejor para nosotros. Quiere que vivamos en abundancia y no en escasez, en bendición y no en maldición, pero la decisión es tuya. Finalmente, para terminar esta primera parte, vamos a hacer la siguiente aclaración. Cuando una persona alcanza la abundancia material, no es para que te hagas egoísta o codicioso, no. Yahweh le dijo a Abraham: y te bendeciré y serás de bendición. ¿Para qué Yahweh te multiplica o prospera? Para que tú seas de bendición para los demás. Esa es la única razón, la más escritural, de que una persona haya alcanzado la abundancia. Por tanto, decimos lo siguiente: el que vive perdidamente lo va a perder todo. El que está en transgresión lo va a perder todo. Pero el que vive sirviendo a Yahweh su Elohim recibirá 100 veces más en este siglo, y en el porvenir heredará la vida perpetua. Marcos 10 del 29 al 30 nos dice: les aseguro que todo el que por mi causa haya dejado casa, ajim, ajayot, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, y en la edad venidera la vida perpetua.
Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos un vistazo a revelaciones. Ningún otro libro de las Escrituras revela tanta kabod de Yahweh y del Mashiach, con más esplendor que revelaciones. No obstante, ningún libro ha sido peor comprendido, mal interpretado y descuidado. En el capítulo 22:10 dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si hay algo que Yahweh quiere con respecto a este libro, es que sepamos lo que nos enseña. El libro comienza con la bendición en Revelaciones 1:3. Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y termina con una bendición en el 22:7. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Revelaciones es el único libro de las Escrituras que comienza y termina con una promesa de dicha para aquel que lo lee. El libro trata acerca de los detalles de la segunda venida de Yahshua en toda su kabod. El libro comienza haciendo una introducción de las 7 asambleas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las 7 asambleas aparecen en los capítulos 2 y 3. Fueron asambleas auténticas y fueron los primeros destinatarios de esta carta, que después se transmitió a todas las demás asambleas y a todos nosotros. Estas 7 asambleas se fundaron principalmente como consecuencia del ministerio de Shaulo en Éfeso, que fue la asamblea clave en la región. Partiendo de Éfeso, la palabra de Yahweh se diseminó por toda la región y como consecuencia nacieron las 7 asambleas de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 asambleas existieron en las ciudades con las que se las identifica. Cada una de estas asambleas es representativa, esto es, cada uno tiene un carácter propio, único. En simples palabras, esas 7 asambleas representan a todas las asambleas que existieron desde el primer siglo hasta nuestros días. Cada asamblea recibe un mensaje especial de parte de Yahshua. La primera es para Éfeso. ¿Qué clase de asamblea es Éfeso? Es la asamblea que es ortodoxa en doctrina pero fría. Ha abandonado su primera Javá. Yahshua le dice en Revelaciones 2 del 4 al 5 lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primera Javá. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces Éfeso es la asamblea que es ortodoxa. Son los que tienen la doctrina correcta, pero han perdido su primera Javá y se volvieron fríos y ortodoxos. Este tipo de asamblea siempre ha existido en todas las épocas y existe hoy en día. Esas asambleas tienen el mensaje acertado, pero se volvieron fríos e indiferentes a los demás. La segunda asamblea que encontramos es la de Esmirna. Esta es la asamblea que sufre persecución. Revelaciones 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yahshua no dice algo negativo contra esta asamblea. ¿Por qué? Porque una asamblea bajo persecución siempre será una asamblea pura, porque los falsos son purgados a través de la persecución. Las personas que asisten a la asamblea por motivos egoístas e impuros saldrán volando cuando comience la persecución. Ellos, al no tener nada por qué morir, no se quedarán para sufrir la masacre. A través de todas las etapas de la historia han existido esas asambleas que han soportado la persecución. La tercera carta va dirigida hacia la asamblea en Pérgamo. Esta es la asamblea casada con el mundo, la asamblea mundana. Yahshua describe su carácter mundano a través del siguiente verso. Revelaciones 2 del 15 al 16. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En todas las etapas de la historia de las asambleas, ha habido asambleas centradas en lo mundano, donde
las personas no se salen del mundo, sino que sirven al mundo, acomodan los deseos del mundo y aceptan el camino que sigue la sociedad. Luego Yahshua tiene un mensaje para la cuarta asamblea, Tiatira. Esta asamblea es la que tolera la transgresión. En esta asamblea en particular, ellos toleran el estilo de vida de Jezabel, que seducía para cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a las estatuas. Se les advierte porque toleraban la transgresión, no se abstenían de la transgresión ni purgaban sus filas. Siempre hay asambleas así, gobernados por el Ruach de Jezabel. En el capítulo 3, versos del 1 al 6, se nos presenta a la quinta asamblea, Sardis. Es fácil ver el problema de esta asamblea. El verso 1 dice lo siguiente: y escribe al malaj de la asamblea que está en Sardis, el que tiene los 7 ruajín de Elohim y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la asamblea muerta. Realizaban algunas cosas en ella que les harían pensar a ustedes que estaba viva, pero estaba a punto de morir. ¿Ustedes han visto este tipo de asamblea? Quizá ustedes provienen de una así. Nunca sucede nada, no hay vida, ni crecer, ni productividad, ni frutos, ni gozo. Entonces Sardis es la asamblea que dice que está viva, pero está más muerto que un cadáver. La sexta asamblea es Filadelfia. Esta es la asamblea fiel. Yahshua lo describe de la siguiente forma: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la asamblea que encontró una puerta abierta y entró por ella, por lo que podemos considerarla una asamblea misionera. La última asamblea es la Odisea. Esta es la asamblea apóstata, la asamblea del liberalismo y el libertinaje. Está caracterizado por las siguientes palabras. Revelaciones 3 del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, mejor fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea es la asamblea rechazada, falsa. Permítanme resumirles. Primero que todo, en el capítulo 2 tenemos a Éfeso, la asamblea fría ortodoxa. Luego tenemos a Esmirna, la asamblea pura que sufre persecución. Seguido tenemos a Pérgamo, la asamblea casada con el mundo. Luego tenemos a Tiatira, la asamblea que tolera la transgresión y es gobernado por el Ruach de Jezabel. A continuación tenemos a Sardis, la asamblea que dice que está viva pero está más muerto que un cadáver. Luego tenemos a Filadelfia, la asamblea fiel y verdadera. Y finalmente tenemos a Laodicea, la asamblea apóstata y falsa. Cada una de estas 7 asambleas, como dijimos, representa a todas las asambleas que han existido desde el primer siglo hasta ahora. Por ende, el mensaje de las 7 asambleas se aplica hoy en día a nosotros. ¿En qué asamblea estará usted? Solo cada uno tiene la respuesta. No obstante, algunos dirán: ¿pero cómo puedo saber a qué tipo de asamblea asisto? Muy simple, una asamblea puede ser clasificado en una de estas 7 asambleas. Cuando la influencia dominante en la asamblea se orienta a una de esas áreas mencionadas. Si la influencia dominante en la asamblea es la ortodoxa fría, la asamblea reflejará un punto de vista frío y ortodoxo, aun cuando algunos de sus miembros sean apasionados. Si la influencia dominante es la indiferencia hacia los ajim, sin producción y sin vida, es una asamblea muerta, aunque puede haber algunas personas que demuestren una vida jarruajín de frutos. Cualquiera que sea la influencia dominante, esta le da carácter a la asamblea. Si la asamblea está caracterizado por un número dominante de personas fieles que entran por la puerta abierta y llevan consigo la palabra de Yahweh, esta será señalada como una asamblea fiel, Filadelfia. El final de Revelaciones capítulo 3 es el final del mensaje a las asambleas. No escuchamos la palabra asamblea de nuevo en Revelaciones, sino hasta el final del libro en Revelaciones capítulo 22, cuando el Mashiach dice: yo Yahshua he enviado mi malaj para daros testificar
hablar de estas cosas en las asambleas. La asamblea del Mashiach no aparece desde el capítulo 4 hasta que se le llama por otro nombre en el reino milenial. Ese nombre es novia. La última palabra en el capítulo 3 es asambleas en plural, pero al final del libro solo menciona a la novia en singular. ¿Qué significa eso? Que no todas las asambleas llegarán a convertirse en novia. La invitación es para todos, pero solo aquellos que hayan alcanzado la madurez plena y la estatura del Mashiach llegarán a convertirse en la novia del Cordero. La novia es lo mejor de lo mejor, es la primicia de las primicias. Usted quiere ser la novia, ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora llegamos al capítulo 4 y dejamos las asambleas por un momento. Las asambleas están en la tierra, pero cuando llegamos al capítulo 4 estamos en el cielo. Ahí el tema central es la exaltación a Yahweh Elohim. Yahuanán ve un trono establecido en el cielo. La palabra griega para establecido hace referencia a algo permanente. Este no es cualquier trono pasajero, es un trono perpetuo permanente. Es el trono de Yahweh. Sabemos esto porque de acuerdo al verso 3, el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a la piedra jaspe, esto es diamante, y de cornalina, esto es rubí, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris de esmeralda es reflejo de la fidelidad de Yahweh. En su visión, Yahuanán está siendo testigo de Elohim en su trono en el cielo, y está por descubrir qué va a suceder cuando el cielo comience a actuar sobre la tierra. Primero averigüemos quiénes más están allá arriba. Revelaciones 4:4 menciona 24 tronos sobre los cuales están sentados 24 sakenim. ¿Quiénes son ellos? Representa a la asamblea de Yahshua. Estos 24 sakenim son reyes, por eso llevan corona. Y un texto de Revelaciones dice que Yahshua nos hizo reyes y coanín para Yahweh. Entonces esos 24 sakenim son reyes y también coanín. Recuerden que según Primera de Crónicas 24 existen 24 clases de coanín. Entonces todo el cielo está en exaltación. Los malachim, los 24 sakenim, todos están dando jalelín y kabot a Yahweh y al Cordero. Como dije antes, de eso se trata el cielo. El cielo es un lugar donde todas las criaturas dan exaltación a su Creador. Pero entonces algo interesante sucede en el capítulo 5. Se interrumpe la exaltación. ¿Y qué sucede luego? Revelaciones 5:1 nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Saben lo que es ese libro? Es el documento de propiedad de la tierra y estaba sellado con 7 sellos. Entonces este rollo con 7 sellos es el testamento de Yahweh para darle la tierra a Yahshua. Esa fue su promesa en el Tehilim 2 del 8 al 9, cuando Yahweh dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa fue la promesa para el Hijo. La escena en el cielo continúa. El verso 6 describe a aquel que avanza en medio de las criaturas vivientes. El texto dice: estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Esto significa poder pleno. El 7 significa plenitud y el cuerno del animal hace referencia al poder. Y continúa diciendo: y tenía 7 ojos. Se refiere a la sabiduría perfecta de Yahshua, los cuales son representados por 7 ruajim. Yahshua tiene un solo ruaj, pero se manifiesta en 7 formas. Entonces aquí está el Mashiach lleno de sabiduría y poder de Yahweh. Luego dice el verso 7: vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tengan en mente este verso valioso, subrayenlo varias veces, marca el desarrollo de todo lo que va a suceder. Yahshua toma el libro y va a tomar de nuevo la tierra. El paraíso será recuperado.
¿Qué creen ustedes que sucede en el cielo como resultado? Los versos siguientes indican que provocan mayor exaltación. ¿Por qué está tan emocionado el cielo? Porque están cansados de la rebelión en la tierra. Cuando ven que Yahshua ha tomado el pergamino y comienza a desenvolverlo y lo trae de nuevo a la tierra, se emocionan. Hay Kabod y Jalelín. Entonces la fase final comienza en el cielo. Yahweh en el trono sostiene el título de propiedad de la tierra, mientras el cielo está exaltando buscando a alguien apropiado para tomar el título y recuperar la tierra. El Cordero viene a tomar el título de propiedad y recupera la tierra. Eso provoca más voz de júbilo. El capítulo 6 comienza cuando Yahshua despega los sellos. Hay 7 sellos y con cada sello que rompe algo nuevo sucede en la tierra. El primer sello es la paz, según lo que dice el siguiente verso. Revelaciones 6 del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este montado en un caballo blanco? Es un conquistador que tiene arco pero no necesita flechas porque no va a guerrear. La suya es una conquista pacífica. El periodo de tribulación de la tierra comienza entonces con una falsa paz motivada por el antimachía, pero no dura mucho, ya que el segundo sello se rompe y sale galopeando el caballo rojo, que es la guerra. Después de la guerra, ¿qué sigue? Lógicamente el hambre. Por ende, el caballo negro sale a galopear y consume a toda la tierra con una hambruna letal. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Ya explicamos en capítulos anteriores lo que significa eso. Luego dice: no dañes el aceite y el vino. Esa es la comida del rico. La gente común no podía ni siquiera tocarlo. Entonces, primero viene la paz, luego la guerra y después se desata el hambre. Cuando hay una guerra a nivel mundial, hay hambre a nivel mundial. ¿Qué le sigue lógicamente a la guerra y el hambre? La muerte. Se desata una mortandad terrible. Muere 1/4 de la población mundial. Imagínense esa cifra. La 1/4 parte de tu ciudad va a desaparecer. Cuando se desata el 5.º sello, vemos las Neshama bajo el altar de los que murieron y fueron asesinados por el antimachía. Es decir, durante la guerra, la matanza y el hambre, al pueblo redimido lo masacra el antimachía y ellos claman por venganza y se les dan vestiduras blancas para que descansen un poco de tiempo hasta que se completen el número de mártires que serán muertos por el antimachía. Ahora, de regreso a la tierra, se desata el 6.º sello, que es un terremoto grande. Revelaciones 6 del 12 al 13 nos dice: miré cuando abrió el 6.º sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ese será un momento espantoso. Un miedo tremendo es la reacción de la gente en los versos más abajo. La gente pide a gritos que las rocas caigan sobre ellos. Se dan cuenta que el juicio ha llegado. Si alguno tiene que soportar esto, será algo terrible. En medio de todo ese caos que ocurre, habrá una bendición y algunos serán librados de ese juicio. ¿Quiénes son? Son los 144,000 sellados de cada tribu, con excepción de Dan. A ellos se les omite debido a su vergonzosa abodá zará, como vemos en Devarim 27 y 28. Pero si están preocupados por la tribu de Dan, Yehezquiel 48 del 1 al 2 señala que ellos serán incluidos en el reino, de manera que son devueltos bondadosamente al rey, pero simplemente no se les permite servir en este ministerio de los 144,000 en particular. A la mitad de la semana, cuando comience el holocausto, los 144,000 pasarán por la gran tribulación y no podrán ser ultimados porque ellos fueron sellados. Nada los puede hacer daño, por lo que durante la segunda mitad de la semana habrá 144,000 Yasharelín que
que proclamarán la Besorá van a ser muy eficientes. Fíjense el fruto de su proclamación. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿De dónde vinieron esa gran multitud? Son el fruto de la proclamación de los 144,000. Esta es una de las maravillosas declaraciones acerca de la soberanía de Yahweh en la salvación. Yahweh decidirá salvar 144,000 Yasharelín y seleccionará 12,000 de cada tribu de Yasharel. Solo él sabe cómo se conectan las personas con sus respectivas tribus. En el año 70 se perdieron todos los documentos con la destrucción de Jerusalén, pero Yahweh no pierde los documentos. Aquellos 144,000 serán proclamadores. Debido a su ministerio vendrán innumerables personas de cada nación, lengua y pueblo a exaltar a Yahweh y Yahshua. Por supuesto, lo que viene después de esto en el cielo es mucha más exaltación. Ahora llegamos al séptimo sello en el capítulo 8. El séptimo sello es la reacción de los primeros 6 sellos, así como la séptima trompeta es la reacción de las primeras 6 trompetas. Lo mismo pasa con la séptima copa. El verso 1 nos dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se detuvo? La exaltación había sido la práctica permanente de todos en el cielo, pero ahora se detiene durante media hora. ¿Por qué? Todos se han atemorizado por el terrible juicio de furia que Yahweh está ejecutando en la tierra. Entonces aquí vienen los juicios de las 7 trompetas. Yahshua ha abierto los sellos y al final viene trompetas que anuncian el juicio. Hasta aquí lo vamos a dejar. En otra enseñanza veremos desde las 7 trompetas hasta el final de Revelaciones. Ahora veremos el significado de la apertura de la casa abrámica. El pasado 16 de febrero del 2023 se inauguró en Abu Dhabi un complejo llamado la Casa de la Familia Abrámica, que incluye una mezquita, una sinagoga y una iglesia. El complejo, que será la sede de la bestia, fue aperturado al público el día miércoles 1 de marzo del 2023. Esta fecha es bastante extraña. El día miércoles tiene su significado y cuando veamos el Stellarium se darán cuenta. El 1 de marzo también tiene un significado muy interesante, pero solo es visible desde el punto de vista del tiempo torático. Entonces comencemos examinando el significado de esta fecha. Ubiquemos la fecha del 1 de marzo en el tiempo. ¿Qué fecha torática cae? Cae el día 13 del 12º mes, el día número 346 del año. Este número lo podemos descomponer de la siguiente forma: 346 es igual a 6 más 40 más 300. El número 300 es el valor numérico de la letra Shin, el 40 es el valor de la letra Mem y el 6 es el valor de la letra Waw. Juntando esas 3 letras hebreas, Shin, Men y Waw, ¿qué palabra hebrea se forma? Se forma la palabra hebrea Shemo, que significa su nombre. ¿Qué significa esto? En hebreo la palabra Shemo se utiliza con frecuencia para referirse al nombre del Creador. Por tanto, el hecho de que el día número 346 nos lleve al término hebreo Shemo, su nombre, significa que a partir del 1 de marzo del 2023, el antimashia por medio de la casa abrámica comenzará a levantar su nombre. Esto es increíble. En lugar de levantar el nombre del Creador Yahweh, el antimashia levantará su nombre Shemo, aunque no sabemos todavía la identidad del antimashia. Sin embargo, su nombre será revelado desde la casa abrámica. Shaulo dice claramente en 2 de Tesalonicenses 2:3 que antes de la segunda venida de Yahshua, primero tiene que ser revelado. ¿Qué será revelado? El nombre del antimashia, es decir, su nombre lo sabremos porque Yahweh lo va a revelar.
Por tanto, decimos lo siguiente: a partir del 1 de marzo del 2023, fecha en que se aperturó la casa abrámica al público, comenzará la cuenta regresiva para que sea revelado el nombre del hijo de perdición. Por ende, estemos atentos a lo que sucede en este complejo de iniquidad. Ahora veamos la conexión del número 13 con la casa abrámica. ¿Qué fecha torática están abriendo al público este complejo? El 1 de marzo del 2023, que corresponde al día 13 del 12º mes. El número 13 no es casualidad. Curiosamente, el valor numérico de la palabra Ejad, que significa unidad, es el 13. ¿Qué quieren lograr con la casa abrámica? Quieren lograr la unidad o unificación de todas las religiones del mundo. Comenzaron uniendo las 3 grandes religiones del mundo, pero en el proceso lograrán unificar a todas las religiones en una sola, para hacerlo Ejad o uno, y públicamente comenzaron el día 13 del 12º mes. Ese día lo abrieron al público. ¿Por qué eligieron esa fecha? ¿Habrá sido casualidad? Claro que no. ¿Qué ocurrió un día 13 del 12º mes en la historia del pueblo yaudí? Amán, una tipología del antimashia, decretó que el día 13 del 12º mes se exterminara a todos los yaudim, y ese exterminio está registrado en el verso 13. Simple casualidad. Leamos el texto. Esther 3:13 nos dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey Asuero, con la orden de destruir. ¿Quién dio la orden? Amán, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los yaudín, jóvenes y ancianos y niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Amán, el primer ministro del rey Asuero, tramó exterminar al pueblo hebreo el día 13 del 12º mes, y curiosamente el complejo de iniquidad abre sus puertas al público el día 13 del 12º mes, la misma fecha torática. ¿Qué significa esto? Que el complejo de Abu Dhabi no es otro que la casa de Amán. Las conexiones claramente apuntan a eso. Amán quiso exterminar a los hebreos un día 13, y el complejo abre sus puertas el día 13. En simples palabras, la orden para exterminar a todos los yaudín, servidores de Yahweh, saldrá del complejo de Abu Dhabi. Ellos lo pintan como una fraternidad que busca la paz y la convivencia interreligiosa mutua, pero luego mostrará su verdadero rostro cuando ordene el exterminio de todos aquellos que se opongan a la unificación de religiones. En este punto hay otra conexión interesante que podemos hacer. Según Esther 9:1, Yahweh libró de la matanza que Amán trató de ejecutar el día 13 del 12º mes. Ese día 13 no fueron muertos los yaudín, sino más bien murieron los enemigos de los yaudín. Ese día 13 Yahweh libró a su pueblo de la matanza. Recuerden la palabra librar. El día 13 del 12º mes cae dentro de la semana de Delayau. ¿Qué significa Delayau? Significa ya ha librado. Es decir, el mensaje Harruajín es simple de entender. Con la apertura del complejo de Abu Dhabi, el antimashia quiere destruir al pueblo de Elohim, pero Yahweh librará a su pueblo como lo hizo en el pasado. Por tanto, vemos que el tiempo torático que estamos observando armoniza con los hechos que están pasando en el mundo. Sigamos haciendo más conexiones con el número 13, que significa Ejad o unidad. La inauguración del complejo de Abu Dhabi fue el día 16 de febrero del 2023, que cayó el día número 333 en el tiempo torático. A ese día 333 le sumamos 13 días y nos lleva al día número 346, fecha en que se abre al público el complejo de iniquidad. Ahora fíjense qué sucede. Si al día número 346 le sumamos otros 13 días, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente: 346 más 13 es igual a 359. ¿Qué significa el 359?
Pues resulta que el número 359 es el valor numérico de la palabra Satán, lo que significa que el día número 359, que corresponde al 14 de marzo, puede suceder algo extraño. Ahora fíjense en esta conexión. El 359 se puede descomponer en 346 más 13. El número 346 es el valor numérico de la palabra Shemo, que significa su nombre, eso ya lo vimos. El número 13 es el valor numérico de la palabra Ejad, que significa unidad. Por tanto, la palabra Satán 359 se puede descomponer en Shemo más Ejad. ¿Qué significa eso? Que Hasatán promoverá a su hijo, el antimashia, promoverá su nombre a través de la unidad de religiones. El mensaje Harruajín es evidente. No se puede tapar el sol con un dedo. Sigamos haciendo más conexiones. Ahora nos iremos al Stellarium. El día número 346 corresponde, como dijimos, al 1 de marzo del 2023. Ese día se produjo una doble conjunción. La primera conjunción fue entre el planeta Saturno y Mercurio en la constelación de Acuario, y la segunda conjunción fue entre el planeta Sadik y Nogá en la constelación de los Peces. La primera conjunción Saturno-Mercurio representa el plan maligno de Amán, y la segunda conjunción Sadik-Nogá representa el rescate que Yahweh hace con su pueblo. Examinemos la primera conjunción Saturno-Mercurio. Todos sabemos que el planeta Saturno representa a Hasatán, ya que en los polos de Saturno se forma el hexagrama o estrella de Renfán de 6 puntas. Mercurio representa al día miércoles, y curiosamente el 1 de marzo, fecha de apertura del complejo de iniquidad, cayó un día miércoles. ¿Simple casualidad? Claro que no. Todo tiene una razón de ser, y esta primera conjunción está ocurriendo en la constelación de Acuario, una palabra que viene del latín aqua, que significa agua. Entonces, la primera conjunción Saturno-Mercurio nos habla del plan maligno que Hasatán está a punto de desatar contra todas las aguas, es decir, contra todas las naciones. Por otro lado, la segunda conjunción Sadik-Nogá, que ocurrió en la constelación de los Peces, nos habla de la liberación que Yahweh hará a los peces, es decir, a su pueblo. Recordemos que el planeta Sadik y Nogá estuvieron involucrados en la señal que anunció el nacer del Mashiach en el año 3968. Eso lo demostramos en los capítulos del tiempo torático. Por ende, cuando hay una conjunción entre Sadik y Nogá, siempre es para algo bueno. Por tanto, decimos lo siguiente como resumen. La primera conjunción Saturno-Mercurio nos habla del plan maligno que Hasatán está a punto de realizar contra toda la humanidad, pero la segunda conjunción Sadik-Nogá, que ocurrió ese mismo día, nos habla de que Yahweh librará a su pueblo y lo salvará como lo hizo en el pasado. El enemigo quiere exterminarnos, pero Yahweh nos librará, como dice el Tehilim. Por cuanto en mí ha puesto su ajabá, yo también lo libraré. Sobre una roca le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Finalmente hagamos la penúltima conexión. La sede del complejo de Abu Dhabi tiene 3 monumentos, una mezquita, una sinagoga y una iglesia. Estos 3 monumentos se construyeron en forma de cubo, cuyas dimensiones son 30 metros de ancho, 30 metros de largo y 30 metros de altura. Es decir, los 3 monumentos son un cubo perfecto de 30 por 30 por 30. Si sumamos esos 3 datos tenemos 90. 9 más 0 es igual a 9. Entonces cada monumento está representado por el 9. Y como son 3 monumentos, entonces tenemos 3 veces 9. Es decir, tenemos el 999. Ese es el número que representa el complejo de iniquidad. Ahora fíjense lo que sucede si invertimos el número 999. ¿Qué sucede? Aparece el número 666. ¿Qué significa esto? Que el complejo de Abu Dhabi no es otro que la casa de la bestia. Es la sede de la marca de la bestia. Desde ahí el antimashia va a dirigir sus operaciones diabólicas. Todas las conexiones nos llevan a lo mismo, al plan maligno de Hasatán. Todo indica que la tribulación y gran tribulación
creación se precipita contra toda la humanidad como piedra de molino arrojado al mar, y cuando hagamos esta última conexión se te erizará la piel. La apertura del complejo de iniquidad ocurrió el día número 346 del año. Si tomamos este número y lo restamos con la cantidad total de días que tiene el año del Creador, ¿qué obtenemos? 364 menos 346 es igual a 18. Obtenemos 18. Y 18 es 3 veces 6. Ahí lo tienen. 6 más 6 más 6 es igual a 18. Ahí pueden ver claramente la marca de la bestia. Por tanto, no cabe la menor duda que el día número 346 o 1 de marzo del 2023 será una fecha histórica que marcará un punto de inflexión en la historia de la humanidad. ¿Quién puede revelar todo esto? Solo aquel que conoce todas las cosas, aquel que dijo lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua perpetuidad.